Él es doctor en Derecho, profesor de Derecho Ambiental y ya está aquí con nosotros porque vamos a conversar además sobre este libro que se llama El asilo contra la extinción. Hemos estado revisando los libros que son parte de esta colección de Planeta y País 2 que se llama Hoja de Ruta y es una colección que se hizo con distintas personalidades, ¿verdad?, desde distintos puntos de vista en el camino hacia una nueva constitución. Este dice, entre los múltiples desafíos para la construcción de una hoja de ruta, este libro toma posición desde una situación ineludible, la crisis climática y ecológica, y está escrito por la científica Cristina Donador y el abogado Ezio Costa, quienes plantean algunas de las variables que podrían conectar con una nueva constitución, con un modelo de desarrollo que respete los derechos de la naturaleza y propicie el bienestar de los pueblos. Bienvenido, Ezio, muchas gracias por conectarte esta mañana a La Voz de los que Sobran. Hola Rodrigo, Alejandra, hola Daniel, ¿cómo están? Hola. Muy bien. Muy bien, muy contentos de tenerte esta mañana para comentar esto. Y yo quiero partir por algo que me parece que es interesante, una de las cosas en las que el mundo está mirando este proceso constitucional que está llevando Chile, ¿verdad? Tiene que ver con que es una constitución que se está escribiendo en una crisis climática. Y finalmente, no sé si has podido estar mirando, ¿no es cierto?, las discusiones, has podido revisar algo del borrador. Ezio, ¿te parece que vamos a tener, si es que se aprueba esta nueva constitución, una constitución ecológica? Por supuesto que sí. Yo creo que ese es uno de los grandes avances que tiene la nueva Constitución de Chile. Vamos a tener una constitución ecológica. La propuesta constitucional que se ha acordado tiene elementos que son novedosos, que son muy concretos y que son o que van a ser muy eficientes para hacerle frente a la crisis climática y ecológica. Como tú decías al principio, Alejandra, esto es un proceso, y sobre todo en esta parte del proceso, que ha sido muy, muy observado por parte de los especialistas a nivel internacional. Sin ir más lejos, la semana pasada estuve en una reunión con más de 100 abogados ambientalistas, muchos de ellos profesores, muchos de ellos litigantes del mundo, y las preguntas respecto de la nueva Constitución y las felicitaciones por el texto que está quedando eran transversales, ¿no? O sea, estaban todos muy contentos, no solamente porque Chile vaya a tener este texto constitucional que le hace frente a la crisis climática y ecológica, sino que sobre todo por las posibilidades de que, aprobándose este texto, se convierta en un referente también para que otros países puedan tomar herramientas y hacerle frente conjuntamente a esta crisis. Y finalmente, desde Chile nosotros le podemos hacer algunas mellas a la crisis, por así decirlo, vamos a hacernos cargo de algunas cosas que tienen que ver con nuestra propia realidad, pero es necesario, y la propia Constitución lo dice así, la nueva Constitución, es necesario que el Estado de Chile colabore con los demás estados del mundo para agarrar los problemas mayores que son de carácter global. Es verdad. Ezio, tomando también la experiencia del libro, ¿cierto?, de lo que ustedes plantean ahí, de las dificultades de cambiar estructuras que vienen desde el comienzo de nuestra república y de la colonia, como el carácter extractivista que tiene nuestra economía, ciertamente uno se encuentra con muchos obstáculos, con muchos cortafuegos en este camino. Y de hecho, todo lo que ocurrió en la Comisión de Medio Ambiente te expresa un poco eso. Costó mucho que finalmente aprobaran su informe, y mirándolo en la perspectiva del tiempo, porque en un minuto se dijo, no, es que ustedes son muy ambiciosos, no, es que ustedes son muy románticos, están pidiendo cosas. Quizás también parte de ese rechazo inicial, de las dificultades que hubo, tenían que ver con mover estas estructuras que están tan instaladas y que son tan difíciles de aceptar como la evidencia de la necesidad de un cambio. Sin duda, la manera en la cual vivimos tiene ciertas fallas como basales en nuestra relación con la naturaleza. Y la nueva Constitución viene a solucionar una parte de eso, ¿no? O sea, va a solucionar aquello que tiene que ver con la estructura jurídica. Nos va a dar una base para movernos. Base que no teníamos antes, porque estas estructuras obviamente son muy resistentes, están hechas para ser resistentes. A veces, por ejemplo, el discurso que se oye sobre la certeza de algunas cosas tiene que ver con esa resistencia, ¿no? Y tiene que ver, y esto lo planteo de manera muy positiva, ¿no? Porque tiene que ver con
una visión que ha existido en la humanidad, no es solamente una cuestión política ni menos partidista, una visión que ha existido en la humanidad sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza y hasta dónde podemos llegar con nuestra explotación. Lo que plantea el libro que escribimos con Cristina, lo que hemos planteado también en otros espacios, y que yo creo que se recoge en parte en la nueva Constitución, es que esa relación tiene límites, tiene que tener límites, porque la naturaleza es un sistema limitado, y si nuestra explotación no considera que es un sistema limitado, entonces en algún minuto vamos, y ya estamos en eso, vamos a destruir los procesos que nos permiten vivir. Y claro, los más perjudicados con esa destrucción siempre terminan siendo las personas que están en situaciones más vulnerables. Entonces, destruimos la capacidad, voy a ponerlo muy concreto, destruimos la capacidad de dilución que tiene un río, por ejemplo, ¿no? Entonces, el río ya no es capaz de diluir los contaminantes que llegan al río. ¿Quiénes pierden con eso? Bueno, pierden las personas que necesitan sacar agua de ese río para sobrevivir, porque el resto puede comprar esa agua, por ejemplo, en otro sistema, Claro. en un sistema sanitario, por ejemplo, puede comprar esa agua, pero el que tiene que sacarla de ahí, pierde cuando ese río deja de funcionar, por así decirlo. Y también perdemos todos porque ese mismo río, contaminado hasta el punto que ya sus procesos no están operando naturalmente, deja de ser capaz de reproducir a la naturaleza. Entonces deja de ser capaz de reproducir los bosques, deja de ser capaz de regar los campos. Esa pérdida, que es una pérdida social gigantesca, es la que tenemos que tener en cuenta antes de hacer las cosas. Entonces, saber que el río, el aire, tiene un límite y que ese límite lo tenemos que respetar. No puede ser que creamos que es posible hacer procesos industriales de manera infinita y que podemos tener un crecimiento infinito si ese crecimiento está basado en una estructura natural que tiene límites, que es finita. Oye, déjame participar un poquito Pero por y decirle... Pero Esto, obvio, pues. obvio. Sí, eso que tiene que haber leído y toda mi admiración, profe Costa, por tres razones, o por varias razones. Uno, porque ese libro con la Cristina, yo a la Cristina la admiro mucho, se lo ando declarando siempre. Lo he visto, lo he Sí, visto. es que yo la amo, la encuentro una mujer con mucha capacidad, bueno. De hecho es un modelo para nosotros no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. La Cristina es un lujo tenerla en la convención. Y el otro día estábamos terminando la participación allá en el norte y el alcalde de Mejillones dijo, ella es de Mejillones, el orgullo de Mejillones es enorme con Cristina Dorador. Porque ella. Bueno, pero lo que quería decir es un artículo que yo creo, quería mencionar dos artículos para que lo explicara o para que lo comentara eso si lo tiene bien. Uno, nosotros nos hicimos cargo de la crisis en un artículo, y eso yo creo que ninguna constitución del mundo lo tiene. Dice, es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación, mitigación de los riesgos, vulnerabilidad y efectos provocados por la crisis climática y ecológica. O sea, en una constitución se da cuenta que existe la crisis climática. No se hace de modo referencial, no, se dice, existe una crisis climática y tenemos que hacer. Se dice directamente, y eso no se da en ninguna otra constitución, es obvio porque la crisis llegó ahora y esta constitución es nueva. Claro. El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Es explícita la mención que se hace en esta constitución respecto de la crisis climática y es una cuestión que no existe en ningún otro lado. Y yo creo que ese artículo tiene mucha fuerza por lo que dice de reconocerlo. Y lo otro, y esto me voy a ir a otro tema, a ver si también eso lo puede por favor comentar, que dice oye, que nos costó sangre, sudor y lágrimas aprobarlo. Quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y los demás que ella declare. ¿Por qué hago mención de esto? Porque hay mineras que hoy están sobre glaciares. Hay actividad minera hoy en los glaciares. Sí, hay. Entonces, eso va a provocar... Aquí mismo. Va a provocar... En Alto Maipo. En Alto Maipo están haciendo algunas cosas mineras que están perjudicando los glaciares. Hay extracción
en áreas protegidas, hay extracción en glaciares y la Constitución lo va a prohibir. Entonces eso va a tener que provocar un cambio, porque obviamente no puedes ir con tu actividad contra la Constitución. Y va a tener que ponerle platita las mineras para salir de esa situación, porque estás yendo contra la Constitución. ¿Cómo lo ves estos dos artículos y la relación que tienen, Ezio, si tú puedes? Sí, bueno, muchas gracias, Daniel. Y muchas gracias por el trabajo que han hecho en la convención, por supuesto. La primera cuestión, el reconocimiento de la crisis climática y ecológica, como tú dices, efectivamente este va a ser el primer país del mundo que lo reconoce en su constitución. Estoy seguro que el primero de muchos, porque es como el telón de fondo sobre el que se están construyendo las sociedades hoy en día. Aquí no es de nuevo, vuelvo a lo mismo, no es una cuestión política de una constitución u otra. La constitución del 2022 de Chile está hecha 40 años después de la constitución anterior. Y en estos 40 años, entre las muchas cosas que han pasado, es que nos dimos cuenta que estábamos provocando una crisis climática y ecológica y que nos tenemos que hacer cargo de eso. Hiper necesario hacerse cargo de eso si pretendemos algún tipo de continuidad de nuestra sociedad en este territorio, que obviamente es a lo que todos y todas apuntan. Ese reconocimiento tiene, yo diría, dos o tres potencias fundamentales. El primero es el más basal, ¿no? Decir, miren, todas las actividades que vamos a hacer desde el 2022 en adelante están en el marco de la crisis climática y ecológica y entonces tienen que tomarla en cuenta. Eso es el primero y más importante. El segundo es decir que es una crisis climática y ecológica, porque lo que está sucediendo a nivel global es que para poder minimizar la crisis y para poder manejarla de manera que produzca menos cambios, se habla más de la crisis climática como reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, claro, y menos de todos los otros límites planetarios que estamos sobrepasados. Se acordarán, aquí por lo menos nosotros nos acordaremos cuando éramos más cabros, de los problemas de la capa de ozono, ¿no? Y entonces era claro, como, oye, hay que tirar menos gases para la capa de ozono, qué sé yo. Y ahora ya no aparece como si se hubiera solucionado, pero no se ha solucionado. el hoyo está ahí todavía, ¿no? Sigue ahí tal cual. Exacto. Lo que sí resolvimos, y por eso, y esto es bueno, resolvimos que ya no estamos emitiendo tantos de los gases que dañaban la capa de ozono. Pero la capa de ozono sigue dañada. Estamos en un momento que se ha calificado como la sexta extinción masiva de especies. O sea, estamos perdiendo biodiversidad en el mundo de manera brutal. Los océanos están sobreexplotados. La cantidad de químicos que se están emanando al ambiente está muy por sobre lo que la naturaleza es capaz de recibir. Entonces, son muchos elementos de la crisis, no solo el cambio climático. Y esto está reconocido en nuestra Constitución y estoy convencidísimo de que eso va a servir de base para una conversación, primero latinoamericana probablemente, después quizás más global, respecto de cómo nos hacemos cargo de esta segunda parte de la crisis. Porque esta segunda parte de la crisis ecológica, nos pega mucho más fuerte a nosotros en el sur global que al norte global. Al norte global le pega más lo climático que lo ecológico, ¿no? Por las cadenas de producción y por cómo al norte global le llega en el fondo a la gente común y corriente el problema. A nosotros nos llega más fuerte porque somos más vulnerables, a ellos les llega un poco menos fuerte. Entonces, vamos empujando esa conversación hacia arriba. Y ahí está el tercer elemento, la cooperación internacional. Vamos empujando este elemento hacia arriba porque, uno, nos estamos haciendo cargo de nuestra parte, y dos, nos estamos haciendo cargo de que, siendo una parte de un planeta, tenemos que ir a conversar con los demás si queremos solucionar las cosas. Y le estamos poniendo entonces en esta nueva Constitución al Estado esa obligación de ir a conversar con los demás. Excelente mención, es de las menciones que, como decía antes, hemos conversado internacionalmente y que la gente está muy contenta de tenerla, ¿no? De decir, ok, acá hay un Estado que aparentemente se va a hacer cargo de verdad del problema. Bien. Sobre el segundo punto que tocaba Daniel, ahí hay una problemática bien... Yo lo dividiría en dos partes, ¿no? El problema de los glaciares y el problema de las otras áreas protegidas. En el caso de las otras áreas protegidas, es un problema de arrastre. Los parques nacionales, por ejemplo, nunca debieron haber permitido que existiera minería dentro de ellos. Lo dice la ley, o sea, en el caso, Chile no tiene una ley de áreas protegidas, pero tiene un tratado, que es la Convención de Washington, que es del año 40, que es la que le aplica además a casi todos los países de América,
que dice que no se pueden hacer estas cosas en parques nacionales. Pero lo hemos hecho igual porque el Código de Minería, durante la dictadura, permitió que se hiciera. Entonces, un permiso especial y de todas maneras, bueno, hagamos minería. Pero esas áreas protegidas son nuestra reserva. O sea, ir a hacer minería o cualquier otra actividad industrial a un área protegida es comerse los ahorros, ¿no? Es romper completamente nuestro chanchito y, bueno, debiera haber una evaluación mucho más profunda sobre si eso es necesario y en qué momento. Y no como hoy día lo tiene. Entonces, la prohibición constitucional pareciera una súper buena idea porque, bueno, si es que se hace necesario hacerlo en algún punto, va a tener que haber una discusión de esta altura, ¿no? Va a tener que haber un acuerdo nacional de esta altura para permitir que eventualmente eso suceda alguna vez. Pero la regla general es no. Este es un límite. Chile es parte importante de nuestra producción, de nuestro trabajo, puede hacerla en todos estos lugares, en estos no. Y entre estos no, los glaciares. ¿Y por qué los glaciares? Porque el agua del centro de Chile depende de los glaciares. Y, pucha, no es un gran descubrimiento decir que nos estamos quedando sin agua, porque lo sentimos a diario, porque en mayo de nuevo no llovió y de nuevo fue el mes más cálido, el mayo más cálido de la década, sí. De nuevo porque el anterior fue el año pasado y el anterior fue el año antepasado. Entonces, cada mayo es más cálido en la zona central, en Santiago, cada mayo es más cálido y cada mayo tiene menos agua. Los años tienen menos agua. Bueno, ok, llueve menos, no podemos hacer llover, podemos gestionar mejor el agua que tenemos. Y en esa gestión, una parte bien importante es que la reserva, de nuevo, nuestro ahorro de agua, que son los glaciares, estén protegidos. Claro. Esto ni siquiera es una cuestión tan ética, o sea, tiene un punto ético, obviamente, pero incluso si lo vemos económicamente, ¿qué vale más? Sacar minerales para generarle ganancias principalmente al dueño de la minera y secundariamente al país, o tener agua que le permite seguir viviendo y viviendo de manera digna a una cantidad muy importante de personas, como sucede en la región metropolitana con algunos proyectos que se han venido discutiendo. Hoy, a propósito del agua que tú estabas hablando justamente, Ezio, tengo un documento que nos llegó aquí como programa, digamos, y que es un resumen comparado que la gente de derecha le ha repartido a los suyos para hacer campaña por el rechazo, ¿ya? Entonces ponen el artículo de la Constitución que a ellos les parece que es más fácil de rebatir, me imagino, y dice lo siguiente, artículo 2, el Estado velará por un uso razonable de las aguas. Las autorizaciones de uso del agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas. De carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. Así está escrito por ahora, ¿no es cierto?, el articulado. ¿Dónde ellos encuentran que está mal hecho? Está mal hecho. ¿Ya? Dice, los derechos de agua existentes actualmente quedan inmediatamente sin efecto con la nueva Constitución. La agricultura nacional que depende de esos derechos y acciones de agua queda en el limbo. La minería que depende de esos derechos queda en el limbo. Las centrales hidroeléctricas que usan el agua de forma no consumtiva quedan en el limbo. Todo queda en el limbo hasta que la nueva autoridad de agua otorgue las nuevas autorizaciones de uso, las que serán incomerciables y temporales. En el intertanto, si la nueva Constitución fuera aprobada, todas esas actividades serán ilegales. Pero eso es falso, po. Obvio que es falso. Es una gran mentira. Por eso quiero que responda Ezio a esa... que es lo que ellos propagan, y por eso quiero que respondamos directamente. Sí. A ver, el limbo. Primero que nada, hay una... Esta respuesta se llama... Hay como un afán por jugar a ese lindo juego. Claro, que es el limbo. Hay una falta ahí que es la norma transitoria. ¡Exacto! Ya, eso es lo primero. Ahora, la norma transitoria todo indica, porque bueno, así es lo razonable, que va a mantener
en términos no de naturaleza jurídica, ¿no? Ya no van a ser derechos, van a ser las autorizaciones de uso. Pero en la práctica, la persona que tiene agua va a seguir teniendo agua y la va a poder seguir usando exactamente igual como la ha usado antes. Por lo tanto, ese primer punto, que es como el más importante y más concreto, no es muy real, ¿no? O sea, el agua se va a seguir usando de la misma manera. Y bueno, y con eso se cae todo el resto. Pero lo importante de entender es que el cambio no va hacia quitarle el agua a alguien, ¿no? Ese no es el cambio que se pretende. El cambio que se pretende con la nueva Constitución es modificar el estatuto jurídico del agua. Y que por lo tanto la gente que tiene agua va a seguir teniendo agua, pero los consejos de cuenca y la Agencia Nacional de Agua van a tener un rol más importante en hacer que esta agua se reparta y se use de manera racional, de forma que beneficie a todos, incluyendo a las personas que tienen esas aguas. Hay una cuestión nomás que yo creo que hace un poco más de ruido y me gustaría aclararla, como la veo yo al menos, que es que diga que los derechos de agua, o que ahora van a ser autorizaciones de uso, son incomerciables. Que sean incomerciables no quiere decir que sean intransferibles. Exacto. O sea, no van a poder venderse en el mercado, pero sí van a poder transferirse de una persona a otra, con la diferencia de que esa transferencia va a tener que estar regulada en la ley de alguna manera, probablemente con una autorización de por medio. Eso sí es algo que va a tener que regularse en el Código de Agua. El hecho de que sean temporales ya está en el Código de Agua, eso se aprobó por unanimidad en el Senado hace muy poco tiempo atrás, que las autorizaciones de uso sean temporales. De todas maneras, como está en el Código de Aguas hoy día, tienen una renovación automática y solamente se van a caducar cuando exista o un no uso del agua, y esto es para evitar la especulación, o cuando exista un riesgo para el acuífero o el río, y ese riesgo tiene que ser justificado por la Dirección General de Aguas hoy día, me imagino que por la Agencia Nacional de Aguas el día de mañana. Es bien poco apocalíptico, creo yo. Sí, hay una cuestión tremendista detrás, yo concuerdo plenamente con eso, que no es real, es solamente como una cuestión propagandística del rechazo. Se dice que si tú tienes un terreno con derechos de agua y lo vas a vender, el terreno, sí, no vas a poder traspasar el agua. Eso no es cierto, porque tú le vas a decir a la Agencia Nacional del Agua, mira, tengo paltas no, qué mala idea. Tiene manzana, claro. Plantadas manzanas. Y justificas el agua que la sigues necesitando, entonces la transfieres. Pero si tú tienes un terreno, tienes manzana, de nuevo, qué idiota, me levanté. Pero vas a hacer un edificio o vas a hacer otro tipo de cosas, no vas a necesitar esa agua. Entonces no la vas a poder, un cambio, por ejemplo, un cambio de uso de suelo, cualquier cosa, ya no la vas a necesitar. ¿Por qué te van a transferir esa agua si tú vas a hacer otro tipo de cosas que no vas a requerir esa agua? Si tú, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuidado con eso. O sea, tienes que justificar el uso del agua y la podrás transferir y te dan un check, digamos, transfiere la tierra, check, transfiere no sé qué, check, mira, va a seguir plantando, check, listo, se fue el agua para el nuevo vecino que compró y que quiere seguir sembrando o manteniendo animales, lo que sea. Pero si vas a cambiar el objeto de ese terreno, ya no necesitas el agua, se te va a restar porque hay otro vecino que sí la necesita. Es solamente eso. Y ojo con esto. Yo he estado, y ustedes saben, siempre lo digo, y eso, por favor, refréndame o corrígeme si estoy mal. En Camino al Norte, ¿cierto?, está el Melón. En Melón está la mina El Soldado, Anglo American, tiene, no sé, 10 pozos de miles y miles de litros. Porque lo tiene, yo lo vi, estuve ahí. Y hay vecinos ahí que no tienen agua, no pueden tirar la cadena, también lo vi. Bueno, ahí va a tener que hacerse un cambio. Claro. Porque el uso prioritario del agua ya se estableció también en la Constitución. El uso es domiciliario, el uso es personal también como primera prioridad. Por lo tanto, habrá que decirle a la minera, vengan para acá ciertos miles de litros, van a ir a los vecinos para que puedan lavarse la cara y ducharse. Eso va a ser prioritario, porque ya también se estableció el uso prioritario del agua como domiciliario. Entonces, en ese momento decir, mire, usted está usando, no sé, por decir, 30.000 litros por segundo, es mucho más, pero ya, para su minera. Bueno, pero acá hay vecinos que no tienen y el uso prioritario que dice la Constitución. Vengan para acá tanto y van a ir al uso de personas que puedan tirar la cadena, lavarse la cara y ducharse, señor.
¿cierto? Y después vamos a hacer otro prioritario. A ver, hay pequeños agricultores que se les están muriendo los animales. Señor, venga para acá otro grupo y va a ir a estos señores para que no se les mueran los animales. Y usted, señor, sabe que puede desalar. Pida los permisos y haga todo como están haciendo las mineras en el norte. Muchas mineras ya se adelantaron y están desalando. Entonces, eso es un uso racional, un uso equitativo, un uso proporcional. Porque hoy día, ¿por qué no lo hacen? Porque tienen el derecho de propiedad. Y eso se acaba, como decía muy bien Ezio. Corrígeme si estoy mal, por favor, Ezio. No, quiero complementar algo nomás, precisamente por el caso del melón. En el caso del melón, los vecinos demandaron, fueron a la Corte Suprema. La Corte Suprema reconoce que ya existe el derecho humano al agua, que bueno, ahora va a estar expresamente en la nueva Constitución, pero de todas maneras hay fallos de la Corte Suprema que lo reconocen. Y miren lo que pasa, porque es bien perverso, creo yo, ¿no? Está esa agua que usa la minera y otras aguas que usan otras personas. Que el Estado le regaló a la minera o a esas personas. No pagaron por obtenerla por parte del Estado, a pesar de que el agua es de todos, se le regaló para sus procesos productivos, creyendo que eso era bueno para el país. Hoy día las personas no tienen agua para beber, para sobrevivir, demandan, y lo que hace la Corte es ordenarle a la municipalidad que les lleve agua. ¿Y cómo lo hace la municipalidad? Comprando agua. A las personas a las mismas personas que ya se les regaló el agua, les compran, la cargan en un camión aljibe, que lo tiene que pagar el Estado, y ese camión aljibe pagado por el Estado va y le deja el agua en las copas de agua a las personas. Entonces, les regalamos, como sociedad, como país, les regalamos el agua a algunas personas y después tenemos que comprarles para darle a los demás. Eso, parece bien poco razonable. A mí por lo menos me parece poco razonable y viene a cambiar con la nueva Constitución. Viene a cambiar además de una manera que es la manera en la cual todos los países del mundo regulan el agua. Las autorizaciones de uso y el hecho de que el agua sea inapropiable, que no haya un derecho de propiedad, es la forma en que todos los países del mundo regulan el agua, salvo Chile desde los 80, por las razones que conocemos. Vamos a volver a una cuestión razonable. Por eso mismo es que las mineras internacionales, los grandes fondos de inversión dicen, oigan, si este cambio no es una cuestión que nos vaya a provocar grandes incertidumbres, si ellos están acostumbrados a trabajar en países que han tenido regulaciones razonables siempre. Lo que pasa es que nosotros estábamos tan cargados hacia un lado que hoy día cuando volvemos a algo razonable, hay personas que creen que esto es como un cambio muy radical. Pero no lo es. Es un cambio más bien centrista, que es lo que hemos dicho siempre. No hay ninguna radicalización en esta Constitución. Es una Constitución razonable. Y lo vamos a seguir conversando, por supuesto. Pero antes quiero decir que el asilo contra la extinción es el concurso que estamos haciendo hoy también. Así que puedes participar para ganarte este libro escrito por Cristina Dorador y Ezio Costa. Comentar usando el hashtag La Voz contra la Extinción. Eso es, usa el hashtag La Voz contra la Extinción en Facebook y en Twitter y te puedes ganar el libro escrito por Cristina Dorador y Ezio Costa. Es un libro de difusión, no se esperen un libro académico. Cristina y yo somos académicos, pero hicimos un esfuerzo grande por hacer un libro no académico. Me encanta, sí, no, a todo esto, todos los libros son así en esta colección, Hoja de Ruta, a pesar de que hay muchos académicos y académicas escribiendo, la mayoría son muy livianitos de leer y fáciles para que nos ayuden a comprender, justamente esa es la idea de la colección, que nos ayuden a comprender este camino que estamos comenzando como país, podríamos decirlo, porque la nueva Constitución será como la fundación de ese nuevo camino, ¿no? Oye, Ezio, muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Un abrazo a la familia Costa, que me cae... En el colegio tenía muchos amigos de la familia Costa. No deben ser familiares míos, pero no importa, les mando igual sus saludos. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Rodrigo, Daniel. Un abrazo, muchas gracias, Ezio. Hasta la próxima.